Bienvenidos a esta nueva sesión de la Biblia, nuestro taller virtual. Empezamos los libros del Nuevo Testamento y hoy pues vamos a ver el Evangelio según San Marcos. Tal vez se pregunten por qué no empezamos con el primero que aparece en las Biblias católicas, que es el de Mateo. Pues lo he decidido de esta manera y como muchos biblistas sostenemos que el primer evangelio escrito pues es el de Marcos y que el de Mateo se basa en este. Además de que es un evangelio más sencillo, un griego escrito de una manera muy sencilla y corta, solamente tiene 16 capítulos. Entonces es nuestra base para entender los otros dos sinópticos, que es Lucas y Mateo, y el teológico, que es el de Juan. Ven que Marcos se representa con la figura del león, porque hay profetas que llaman a Jesús el león de la tribu de Judá. Ruge el león, porque es el profeta y que venía por los pobres a restaurar el reino de David, un hijo de David que iba a restaurar pues el reino, principalmente pensando en los últimos, porque el león ruge como buscando la justicia. Por eso Marcos, al ser el primero, pues hace esta alegoría, esta figura de Jesús con el león, porque su evangelio comienza precisamente así. El griego, que está en verde, aquí en griego dice arge tu evangelio Jesús Christu. Es la primera frase con la que empieza Marcos 1:1. Y aunque la Biblia es de la Reina Valera de 1960, después del Concilio Vaticano II de 1965 en adelante, las Biblias traen una firma que asegura, confirma que son católicas, que es de un obispo o sí de algún cardenal o que firma o algún biblista específico católico que dice esta Biblia se puede leer como con doctrina católica por los libros deuterocanónicos y también porque muchas palabras se van, pues digamos, actualizando. Sin embargo, no tenemos muchos medios aún los católicos, como que nos estamos quedando atrás. Los protestantes que usan esta de antes del Concilio Vaticano II, la Reina Valera, tienen muchos medios muy buenos. Y acuérdense que una vez les dije que no importa la Biblia que tengan, lo importante es saber qué es lo que tienen. Si tienen una Biblia que no es católica, pero que sepan que no es católica y que puedan comparar entre Biblias, ¿no? Y aquí lo que nos proporciona esta, pues es el griego. Ahí pues me gusta por lo del griego, para que lo puedan ver. Entonces, esta palabra arge es como se llama el Génesis, principio. Es la misma palabra con la que inicia el Antiguo Testamento. Pero en hebreo, aquel empieza como Bereshit. En la Biblia de los 70, que es la Biblia toda en griego, incluso los libros del Antiguo Testamento, hechos pues interpretados al griego, sí aparece Arge. Arge, como Argelia, como el país, principio de. Y esta pues está más fácil, tu evangelio, principio del evangelio de Jesucristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús el ungido. Entonces, esto es importante porque es como inicia el Nuevo Testamento. Principio de la buena nueva de Jesús el ungido, el escogido por Dios. Así empieza Marcos. Y como nos presenta la figura de Jesús, es el león de la tribu de Judá, del que nos anuncia el profeta Amos.
Vamos adelante con la introducción. Pues los años calculados en que pues fue escrito este evangelio es entre el 70 o 75 después de Cristo, o sea, una vez que Jesús murió. A veces se piensa que en el 50. Puede ser que fue escrito en el 50, inmediatamente unos años después de Jesús, 10, 15 años después de la muerte y resurrección. Pero eh, descubierto, o lo que tenemos como evidencia, es si es como data como del 70, 75 después de Cristo. La novedad de este escrito es que es una biografía evangélica. Una biografía, grafos quiere decir dibujar, grafos, dibujar la vida. Bio es vida. Entonces, dibuja la vida de una persona, en este caso, pues Jesucristo. Pero es una biografía narrada en una forma como de obra teatral, con guión, con un guión, con diálogos, con personajes, que tiene drama, pero que termina con pues un buen final. Entonces, es la buena noticia. Por eso es evangélica. O sea, digamos que es como una película o una obra de teatro con un final feliz. Marcos, ¿quién es Marcos? No es de los 12 apóstoles. A veces hay personas que sí piensan que es de los 12 y que conoció a Jesús. No, Marcos no conoció la persona de Jesús en vida, digamos, es así como se encarnó. Marcos conoció a Pedro y a Pablo y era, digamos que discípulo de ellos, era un muchacho más joven que ellos. Y en su evangelio habla mucho sobre Pedro, de hecho, como si fuera pues una persona, un protagónico especial, Pedro, porque pues es el que le contaba. Seguramente Marcos conoció a Jesucristo a través de las palabras de San Pedro y de la análisis de Pablo. Acuérdense que Pablo tampoco es de los 12 y él conoció a Jesús por una revelación pues trascendente y a través de los apóstoles, a través de la lectura también de la Biblia que él había aprendido. Entonces Pablo le ofreció mucha sabiduría a Marcos con respecto a la palabra del Antiguo Testamento. Y Pedro, pues la persona de Jesús, como era. Por eso Marcos, pues, se atreve a escribir. Era una persona culta y pues gracias a él tenemos la historia de la revelación. ¿Cómo se da esta revelación de Dios? Lo escribe en griego, no lo escribió en otra lengua. Él posiblemente conocía otras lenguas, pero ¿por qué decidió escribir en griego? Porque era pues como el inglés actualmente, una lengua que podía llegar a más personas, o digamos que era la lengua comercial. Aunque Marcus es latín, o sea, es un romano, no escribió en latín, escribió en griego, porque el griego pues era más accesible para todas las personas, porque los griegos conquistaron con la sabiduría. Entonces era una lengua para compartir sabiduría. Sin embargo, no es un libro de filosofía o de teología, o sea, se pregunta sobre el sentido de la vida, sobre si existe Dios, y tampoco nos habla de quién es Dios. No quiere analizar quién es Dios, sino que ya da por hecho que quienes lo van a leer deben conocer al Dios del Antiguo Testamento para encontrarse con la persona de Jesús. Es una biografía pascual, es el dibujo de la vida de una persona que pasó por aquí.
La Pascua de Jesús crucificado, de alguien a quien mataron injustamente, pero que no termina ahí. No narra solo la vida de un profeta, o sea, no es un libro profético como el de Isaías, como el de Amós, como el de Jonás, todos los que hemos visto anteriormente, de personas que existieron, de hombres del pasado, sino que es un libro de alguien que sigue vivo, la historia de la vida de alguien que sigue vivo. Cuando Marcos escribió este libro, pues habían pasado varios años de que Jesús ya no estaba en este mundo. Entonces, pero él sigue hablando de Jesús como si estuviera vivo, como que está vivo. Y define esta identidad de Jesús y Jesucristo como la encarnación histórica de Dios. Dios que se hace ser humano, se encarna en la historia. Entonces Dios forma parte de la historia a través de Jesús, el Hijo. Y pues la manera en cómo se divide este libro es como en el principio, con la palabra G, y en esta etapa del desierto. Como Marco lo escribe en Roma, este Evangelio, Marcos. Marcos sería el nombre, pues latín, digo italiano, y Marcus en latín. Este hombre quería destinar este Evangelio al Imperio Romano, que era donde se estaba desarrollando el nuevo conocimiento de Jesús, donde estuvo Pedro y Pablo. Entonces, pero no lo escribió en latín, lo escribe en griego, pero dirigido a todas las personas que viven en el Imperio Romano, que no solamente hablaban latín, el Imperio Romano abarcaba muchas áreas donde se hablaba griego. Y presenta a unos personajes en el desierto. El desierto en el Antiguo Testamento es este lugar de descubrimiento, de conocimiento, de preparación para. Nuestro desierto, por ejemplo, en el año litúrgico es en la Cuaresma, es una preparación. Entonces, tal vez no fue un lugar exactamente lo que quiere transmitir el evangelista, sino un proceso de. El desierto es estar con uno mismo. Pues cuando una persona lee este evangelio, tiene que encontrar su desierto. No queremos que vaya al desierto del Sahara, allá a Egipto, al norte del país de México, sino que entre en sí mismo. Esto es el desierto para Marcos, donde interviene Dios. Dios se presenta o es presentado como alguien que tuvo un hijo. Este es mi hijo. O sea, es un papá, es un padre. Dios papá o mamá. No dice ahí todavía qué es. Juan el Bautista. Bo- Bautizare quiere decir sumergir. Juan, el que te ayuda a entrar en ti mismo. Esta persona que grita en el interior de uno para que tú descubras, te sumerjas, te bautices y entres en un proyecto nuevo, porque el bautismo es un compromiso. Y Jesús, que asume este compromiso del Padre, o sea, por eso se bautiza, porque asume un compromiso con Dios Padre. Y entonces da un nuevo bautismo a donde todos podemos acceder. Si todos nos bautizamos con el bautismo del Espíritu Santo, asumimos también un compromiso de anunciar el reino de Dios. Y el Satán, que es una palabra también hebrea, que significa el que acusa, y es el mismo recurso literario que se usó en el Antiguo Testamento cuando vimos el libro de Job, aquel personaje que pide a Dios de poner a prueba a Job. Pone a prueba a Jesús y por eso escogí esta imagen. Hay muchas imágenes de las tentaciones de Jesús en el desierto, donde aparece fuera de él el diablo, ¿no? El acusador, el tentador. Y aquí me gusta que está más bien en una voz como interior, porque así se presentará después en los evangelios, cuando Jesús tiene que tomar decisiones
cuando debe poner equilibrio. El que acusa no siempre está afuera, a veces está en nuestra conciencia. Entonces, por eso está aquí el acusador como hablándole al oído. Y en esa etapa del desierto se va entonces preparando el mensaje, el anuncio del reino de Dios. Y nos situamos ahora del capítulo 1, versículos del 14 al capítulo 8, versículo 26. El anuncio del reino, Galilea. Cuando les di el tema de la Pascua, de la Pasión, hablábamos de Galilea como este lugar tan importante donde nacieron los sueños del reino, el sueño de Jesucristo, de que todos fuéramos una sola cosa. El programa mesiánico, el Mesías, el ungido de Dios, inicia este proyecto, este compromiso de hacer que todos pues vivamos en comunión. Todos los que estamos separados, divididos por la raza, por la cultura, por la religión. Y para eso ocupa seguidores, ocupa amigos, ocupa compañeros de trabajo, a los que llamamos discípulos. Discípulos cuando escuchan y apóstoles cuando son enviados. Apóstolos quiere decir enviado. En un principio entonces son discípulos, porque el discípulo es como un alumno. En el todavía capítulo 1, versículos del 14 al capítulo 3, versículo 6, escoge a estos colaboradores. Constituyó a 12. El número, la numerología en la Biblia es importante. El 12 hace referencia entonces a las tribus de Israel. Y así como le quiere dar un nuevo enfoque, una nueva era, una nueva alianza, un nuevo testamento, se ocupan 12 nuevos integrantes de las tribus. Por eso el 12. Pero realmente Jesús tuvo muchísimos discípulos. Lucas habla de más de 70. Pero el 12 entonces va a ser importante, pues para construir la nueva alianza. Y por todos los signos que va realizando Jesús en esta etapa, pues viene a ser rechazado, porque lo esperaban como para restaurar con la violencia el reino, o los que están acomodados, pues no están de acuerdo a que les quiten su comodidad. En los últimos, del capítulo 8 al versículo 26, la última parte de esta Galilea, es cuando envía a los 12, pero el pueblo no los escucha. Cuando dice, ustedes vayan también, los envío como ovejas en medio de lobos, lleven solamente un morral, no lleven sandalias. Entonces es pues una etapa de predicación cuando los apóstoles tienen que experimentar también esta, pues este rechazo de algunos. Bien, entonces la otra etapa es ya después de este envío, cuando regresaron los discípulos y le dicen a Jesús, muy emocionados, que expulsaban demonios y que la gente los recibió. Hubo algunos que no, pero la mayoría sí. Y hay de todo, ¿no? La experiencia de los apóstoles. Y Jesús entonces dice, en esta etapa, pues tenemos que ir a Jerusalén. Ya pasamos por muchos lugares, vamos a cumplir este destino. Y va anunciando que va a ser crucificado. Es cuando Pedro, después de haberle llamado el Mesías, inmediatamente le pide, no vayas. Y Jesús le dice, Satanás. Entonces, por eso la figura de Pedro es importante en este evangelio que cumple esta parte de nosotros como discípulos. Pedro podría ser uno de nosotros, que también a veces reconocemos que Jesús es nuestro rey, pero también no queremos pasar por Jerusalén, por el sufrimiento. Queremos la gloria sin el sufrimiento. Y eso en esta vida, hermanos y hermanas, no es posible.
Todo sacrificio tiene recompensa, pero también toda recompensa tuvo que vivir una etapa de sacrificio en esta vida. En la otra no, pero en esta sí. Eh, el Hijo del Hombre entonces les pide este valor para que lo sigan hasta que la muerte llegue, porque él sabe que va a morir. No nos dice todavía, bueno, sabemos nosotros, porque ya hemos sido evangelizados y sabemos que Jesús fue crucificado, pero la primera vez que alguien lee un evangelio, pues todavía no sabe cómo va a morir Jesucristo. Incluso Jesús también, pues no sabía cómo iba a morir, ¿no? Podría haber muerto de muchas maneras y luego pues traicionado incluso hasta por sus amigos. Lo fue viviendo poco a poco. Las autoridades pues eran los enemigos de Jesús, los que lo rechazaron, y también a los apóstoles. Por eso Jesús se enoja y les dice, este templo va a terminar. Esto es importante, lo menciono, porque el fin del templo históricamente sucedió 70 años después de Cristo, o sea, en el año 70 después de Cristo. El templo que conoció Jesús fue destruido por la invasión pues islámica en el año 70. Por eso el Evangelio de Marcos se ubica después de este año, del 70 al 75. O sea, el evangelista ya sabe que fue destruido el templo y por eso no se puede citar antes. Los que dicen que fue en el 50, pues aquí con esta fecha, pues se ven en aprietos. Por eso, pues la fecha que hemos puesto como consensuada, como un consenso, pues es del 70 en adelante, 70 al 75. Y habla del templo que es el cuerpo. Cuando Jesús va a ser enjuiciado y crucificado, antes de esto hubo una discípula profeta que unge a Jesús en Betania. Y ya sabemos nosotros cómo se narra la última cena, el juicio y la muerte. Entonces, esta etapa del camino de Jerusalén llega hasta la muerte de Jesús. Estamos en el capítulo 15, versículo 47, y ya estamos por terminar el Evangelio, porque solamente tiene 16 capítulos. Está bien cortito, ¿eh? Ese no podemos decir que no tenemos tiempo porque es bien cortito. Y finalmente, el nuevo principio del capítulo 16, versículos del 1 al 8, cuando las mujeres encuentran la tumba vacía. La tumba vacía es la prueba de que Jesús vive porque su cuerpo no lo tenemos. Y las figuras que prevalecen en esta etapa es este joven celestial, un joven del cielo, como esta figura. Se narra que fue un ángel, un jardinero, una persona que no es Jesús, pero que muestra el rostro de Jesús. No es Jesús porque no lo identifican tan rápido, o sea, después se dan cuenta que era él, pero es porque su cuerpo es diferente, tiene un cuerpo distinto, un cuerpo celeste, un cuerpo del cielo, un cuerpo que puede atravesar paredes, y un cuerpo que es glorioso. Pero este personaje celeste está pidiendo que vayan a Galilea, que regresen al sueño de Jesús, vuelvan a donde todo comenzó, para que lo vean. Para ver a Jesús hay que ir a el sueño. San Daniel Comboni decía que el primer amor. Muchos otros santos hablan del amor, del primer amor. Y Jesús, el primer amor de Jesús, pues es la unidad de la humanidad. Entonces, regresar a Galilea, donde todo comenzó, es ahí, el principio, para retomar la obra del reino de Dios, que es lo que yo les decía, Arge tu Evangelio Jesu Christu, el principio de, vuelvan al inicio donde todo comenzó. Y finalmente tenemos un agregado, que es la última parte de este Evangelio,
que es lo que llamamos el apéndice canónico. Apéndice quiere decir si añadido o colgante, como los aretes que a veces nos ponemos los seres humanos, o a veces les ponemos hasta a los animalitos, a las vaquitas, les ponemos ahí agregadas, cosas que no pertenecen al cuerpo. Eso sería un apéndice. Están pensando en aquella parte del cuerpo, ¿verdad? El apéndice, el que da apendicitis. Pues sí, ese es un agregado, por eso lo quitan. No sé, bueno, dicen que tiene una función, pero a veces no es tan necesaria, es un agregado. Entonces, el apéndice es eso, es algo que está de más. Canónico porque pues ya fue por regla aceptado, que es del capítulo 16 versículos del 9 al 20. Es una parte que se escribió posterior al Evangelio y fue aceptado porque le da más un fin, una conclusión más pues desarrollada bien, porque en el versículo 8 terminaba nada más que las mujeres se iban, pero no había un después. Entonces, después de Marcos, alguien años después le agregó esta parte donde ya Jesús se aparece a los apóstoles, incluso donde sube al cielo. La iglesia siempre leyó completo el Evangelio y también las iglesias cristianas, todos los que creemos en Jesucristo y todos los que conocieron este Evangelio, pues ya lo conocían así. Ahora con los estudios sabemos que es agregado, pero no es que no sea algo justo, o sea, que tenga que quitarse, sino que sabemos que no es del autor o autores que hicieron este evangelio, que en un momento lo terminaron de una manera y luego le agregaron otra parte. Pero sí es importante que esté y por eso está ahí siempre. Bien, entonces hasta aquí, antes de hacer nuestra reflexión, vamos a dejar espacio para las preguntas. Podemos hacer las preguntas. A ustedes la palabra. Entonces, sí puedo hacer la pregunta, Rafa. Sí, Toño, adelante. Bueno, es una pregunta, dice, cuando llega Judas Iscariote al huerto de Getsemaní para la aprehensión de Jesús, allí había un joven. Este joven, con este, como ya era en la noche, pues ya estaba acostado y estaba con una cobija. Pero entonces él cuando salió, se tapó con la cobija para ver qué ruido se oía. Entonces ya cuando vio todo eso, él se asustó y él salió corriendo. Entonces, para correr más rápido, él soltó la cobija y se fue sin nada de ropa. La pregunta es, ¿este joven era Marcos? Era muy joven. Sí, eh, este joven tiene dos interpretaciones. La primera es que sí, la mayoría nos inclinamos porque era Marcos, que quiere dejar su firma en su escrito, que él estaba presente desde el inicio, porque a Jesús lo conoció a través de Pedro y de Pablo, pero es como dejar la huella de que siempre estuvo ahí, aunque era muy pequeño para entenderlo, ¿no? Por eso muy joven. Y que sale desnudo. Esta desnudez es por la desnudez en la Biblia significa la vulnerabilidad, mm, que necesitamos la protección de lo divino, como en el Génesis, ¿no? Cuando los vestidos que Dios les pone a Adán y Eva porque estaban desnudos, los protege. Entonces este joven, pues sí, en un principio se sentía desprotegido y luego ya cuando conoce a Jesús, ya no está desnudo y ya no es, ya es todo un, digamos, adulto en la fe.
Y también la otra interpretación, pues es que puede representar a cada uno de nosotros que lo leemos, el lector. Y pues con esa misma simbología de que el lector antes de conocer a Jesús estaba sin protección y una vez que conoce a Jesús, pues lo tiene todo. Entonces sí, sí, la respuesta sería sí, es Marcos, pero también puede ser el lector. Ok. Gracias, Rafa. Eso viene en Marcos 14, del 50 al 52, por si gustan apuntarlo. Y gracias, ¿eh? Gracias a ti, Toño. Y pues fíjate ahí en esa parte vuelve a dar protagonismo a Pedro, ¿no? Que le dice, que cuando Jesús le dice que guarde la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y Jesús no muere a hierro, muere en la cruz en un leño. Bien, no murió por la espada. Sí. Entonces, gracias a ti. ¿Alguien más quiere preguntar algo antes de pasar a nuestra reflexión del día de hoy? Si no pasamos, y de todos modos ya saben, que pueden preguntar cuando consideren oportuno y necesario. Bien, entonces vamos a leer esta última parte que es el apéndice, la parte que decía que fue agregada para que la podamos desarrollar mejor. Alguien que tenga la Biblia en la mano, a la mano, perdón, que nos pueda ayudar a leer capítulo 16 del 9 al 20 Yo de lo tengo. Marcos. Por favor, te escuchamos. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los desprendió por su falta de fe. Reprendió, perdón, por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Palabra de Dios. Muchas gracias, Sonia. Entonces vean los elementos de esta última parte, pues aparecen más detalles sobre la resurrección. Él concluía este evangelio con la simple aparición a las mujeres de este ángel, de este ser celestial, pero en el versículo 8 dice que ellas pues salieron de ahí, fueron enviadas, pero digamos por voluntad de ellas y del envío que este ser les dice, ¿no? Vayan a Galilea. Y ellas fueron. Entonces ya hay un envío, un primer envío. Sin embargo, este evangelio
quiere centrar también esta eh, necesidad de comunicar la buena noticia. Y por eso otros autores, algunos añitos después, le agregaron esta parte. Sí, seguimos en el siglo I, donde ya incluso los misioneros pues nos pasamos, ¿no? Vayan por todo el mundo. Es la parte que también Mateo repite y es importante, primero porque se menciona a María Magdalena de una manera más específica, de la que se arrojaron 7 demonios. Y eso nos hace también confirmar que no es la misma que la adúltera que narra Juan después. Eso ya lo dijo el Papa Francisco, ya pues lo afirmó, digamos, que no es la misma María, no es la adúltera, es otra María. Había muchas Marías en tiempo de Jesús, era un nombre muy común porque significa señora. Entonces por eso se especificaba cuál María, la de Magdala, la de Cleofas, la madre de Jesús. Entonces es importante porque este personaje ya tiene una característica particular, de la que se arrojaron 7 demonios. Si hubiera sido el adúltero, habría dicho de la que Jesús perdonó los pecados por adulterio. Es otra. Entonces, el bautismo también es mencionado como una necesidad de compromiso. Cuando les dice, primero hay que creer. Lo primero en el versículo 15 es ir, o sea, vayan y predicar el mensaje, enseñar, dar ejemplo, sean testigos. Y ya lo demás es después. Si con ese testimonio, con esa atracción, porque no es por obligación, el evangelio es por atracción, como después veremos en Hechos de los Apóstoles, vean cuánto se quieren, ¿no? Es la atracción de una vida mejor. Ah, vean ellos cómo son felices, cómo viven, cómo están vivos, no sobreviven, sino viven. Y cuando una persona encuentra a alguien a quien inspirarse, entonces asume un compromiso. Una vez que ven el testimonio de vida, entonces ya se bautizan para ser parte de este compromiso. Y el lanzamiento de demonios, o sea, que vamos a crear unidad, porque daimonos es el día, es el cuchillo, todo lo que está dividido, día en griego es cuchillo, entonces daimonos es todo lo cortado, todo lo que está separado. El que cree en Jesús lo va a unir, o sea, las relaciones humanas, hay que unirlas. Y aun que no hay gente que esté de acuerdo y que a lo mejor nos dé veneno, ese no hará daño y quedaremos curados si aún nos hiciera daño. Porque curar en griego, sóteros, si conocen a un sotero, yo tengo un tío que se llama Sotero. Sóteros quiere decir curar, salvar. Es la misma raíz. Entonces, aunque nos dieran veneno, seremos salvados, o sea, en la vida eterna. No quiere decir, pues, bueno, San Antonio de Padua cuentan que sí le dieron veneno, pero que no murió. Sin embargo, hay mártires que sí, pues sí han muerto. No por veneno, pero sí han sido, pues, asesinados. Incluso el día de ayer fueron beatificados unos mártires en Congo, 3 javerianos y un diocesano, y ellos son salvados también, pero por creer en Jesús han sido salvados y ahora son beatos, imagínense. Y la ascensión es la que concluye esta etapa. Jesús sigue vivo, su tumba está vacía y él sigue vivo. Sin embargo, escuchamos lo que nos leía Sonia y en esta Biblia que tengo, no me traje mi Biblia porque era muy pesada para el avión, pero encontré otra, dije, "Ah, ya tengo que encontrar otras". Y aquí encontré esta del pueblo católico, que es, creo que es colombiana, pero dice también así, que
eh, fue llevado, fue elevado al cielo. La que fue llevada y elevada fue la Virgen María y nosotros creemos que Jesús ascendió, que quiere decir que por su poder subió a los cielos. Los otros evangelios sí nos van a decir, subió a los cielos. Pues vean cómo, pues, este primer evangelio, pues tiene algunas cosas que después van a ser también completadas y reescritas o dándole algo más, un plus. No le quitan, sino le ponen de más, le ponen cosas más profundas. A los 16 capítulos, incluso, pues Mateo le pone más, llegando hasta 28, ¿no? Entonces, eh, así termina este evangelio, que podemos hacer milagros si tenemos fe. Y Jesús permanece a la diestra de Dios Padre. Bien, pues entonces eso sería el evangelio de Marcos. Como ven, les gustó. ¿Están animados para leerlo? Son solo 16 capítulos, ojalá y sí lean un capitulito al menos por día. En 15 días se pueden leer todo el Evangelio. ¿Cómo ven? ¿Se animan? Sí, claro que sí. Sí, desde luego Sí, que sí. padre. Sí. Es importante porque les va a cambiar la vida. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta que quieran? ¿Alguna pregunta que Yo, por tengan? ejemplo, padre, aquí en mi traducción que yo tengo de mi Biblia, dice, el Señor Jesús, después de hablar con sus seguidores, fue llevado al cielo. Sí, también la que yo tengo dice fue llevado. Llevado, elevado, bueno, en el griego sería un verbo pasivo que alguien más le ayudó, ¿no? En este caso, pues para conservar el dogma de la ascensión, asumimos que quien lo ayuda, pues es el mismo Dios Padre, la misma divinidad, o sea, y como Dios es hijo también, es el mismo. Rafa, Padre, yo ¿y tengo, leerlo de la latinoamericana está bien? La latinoamericana que dice, versículo Hasta el 19, 19. Y así Después pues de el hablar, Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ajá, fue llevado la latinoamericana. Sí, está bien, están iguales, porque así está el verbo en voz pasiva en griego. Ok, gracias. padre Rafa, yo tengo Sí, otra pregunta. ¿Por qué dicen que el Evangelio de Mateo es el más sencillo y con el que debemos de empezar? Ajá. es que aparece al principio porque hay una parte escrita en arameo que no la hemos encontrado. Y entonces parece que podría ser el primer evangelio, pero no, realmente es más complejo. Cuando llegas a la genealogía de Jesús, Jesús hijo de tal, bueno, está un poquito más rebuscado el griego, pero tal vez porque aparece al principio de la Biblia. Y incluso Ah, los no católicos lo vieron un anuncio una vez que recomendaban empezar por Juan, caray. ajá, que para conocer a Jesús. Yo, como biblista, pienso que es más fácil empezar por Marcos, porque es más sencillo y más corto, y porque luego te manda con la persona de Jesús. No tenemos el nacimiento de Jesús, lo tiene Mateo, pero sí tenemos ya el anuncio del reino. O sea, si alguien, una persona que necesita así como que conocer a Jesús y convertirse, sí debe empezar por Marcos, porque luego se encuentra con principio de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí dice. Entonces, el Ah, ungido, el Hijo de Dios. Luego lo dice quién es. Yo sí recomendaría. Para un estudioso, perfecto. a lo mejor sí Juan. Y para una catequista, Mateo. Sí, para una catequista, Mateo, porque trae el nacimiento y trae la genealogía. Gracias, gracias, Rafa. De nada. Marcus es un nombre.
como les decía, de Roma, latín, Marcus, que quiere decir seguidor de Marte, el dios Marte, o sea, es el dios de la guerra. También tiene mucho significado su nombre. En Roma, el dios de la guerra, Marte, pues era muy venerado y aunque así se llamaba el autor del Evangelio, cambia su fe si él se hizo seguidor de Jesús. De hecho, algunos estudiosos lo han encontrado como Juan Marcos, porque tiene un nombre ahora cristiano, así como ahora conozco muchos misioneros que tienen su nombre en el continente africano, los de Indonesia, tienen su nombre del lugar y aparte su nombre de bautizo, que casi siempre es latín. Aquí Marcos es al revés, su nombre original pues era latino, pero por la creencia de su cultura, que era politeísta, y él se bautiza con un nombre de la Biblia, un nombre de la Biblia que conocía en ese momento, del Antiguo Testamento, y se pone Juan. Juan, que significa pues regalo de Dios. Entonces por eso tiene dos nombres, Juan Marcos. Uno que digamos de seguidor de Jesús y otro de su cultura. Ahora sí tenemos muchos nombres en latín porque se desarrolló el cristianismo ahí, pero antes se ponían primero nombres hebreos principalmente. Ahora tenemos de los dos, hebreos, griegos y latinos, de los tres, ¿no? Todo tipo. Padre, perdón, Sí, en la Biblia que yo tengo, que es la Biblia de la Biblia del peregrino, ya ve sí, que en el seminario de Dios de aquí nos lo piden para el estudio, pero excelente. aquí, ¿por qué me dice? Nos pide, bueno, aquí en la explicación que nos daban, dice que en se dan varias razones, que para ello el vocabulario y el estilo diferente del resto del evangelio no tienen coherencia. Yo ahí no le entendí muy bien al padre que nos impartía esa clase. No sé si usted me podría sacar sobre esa duda. O sea, me decía que se dan varias razones, pues, que por el vocabulario no tiene mucha coherencia este evangelio, pero no nos dijo, nos explicó, pues nos quiso explicar, pero yo no le entendí muy bien. Ah, sí, del Evangelio en general es porque el Y griego, no sé si usted me podría dar un comentario sobre eso, porque sí, también claro que nos sí, decía porque dice que se relaciona con más evangelios, como por ejemplo nos dio unas citas, que es Juan del 20 al 11, Lucas del 24 al 13 y Mateo del 28 al 18. Dice que con eso se completaba este evangelio o estos pasajes, algo así le entendí. Ah, tú estás hablando de la parte agregada, del apéndice. Ajá. De manera general, el Evangelio sí en el griego tiene muchas faltas de ortografía y ya en esa parte eh, del apéndice que se compara con las citas que nos compartiste de Lucas, de Mateo, eh, no hay coherencia con el anterior griego, o sea, con el griego que viene antes, porque tiene muchas faltas de ortografía y este está escrito de una manera pues mejor. Haz de cuenta que se nota que es otra mano, como cuando tu mamá te hace la tarea, ¿no? Ah, es que no, pues aquí tiene falta de ortografía, no ponía acentos y acá sí ya pone. Entonces, por eso no hay coherencia en ese sentido del modo como se escribió y las palabras que se usan, y también porque eh, ya se había hablado de la resurrección, o sea, ya Jesús había aparecido a las mujeres y las había mandado a Galilea. Y luego vuelve a empezar a que se le aparece a otra mujer y, como si fuera otra historia, otro momento, ¿no? O sea, no hay continuidad. Sí, ahí se ve que es un agregado. No hay esta relación
pues sí, de una lectura fluida. Por eso se dice que no hay coherencia. Ajá. Y eso también nos da elementos para decir que fue un agregado, este apéndice. Pero no tiene nada de malo, al contrario, qué bueno que lo sepamos ahora con tantos estudios y a aceptar que muchas manos intervinieron para tener este evangelio tan bonito como es el de Marcos. Muy bien, pues gracias, Emi, porque sí, sí, sí es importante. Padre Rafa, Sí. Usted, padre. como que veo que el Evangelio de Marcos es su preferido, No, no, así hablo de todos. Ya ¿no? vas a ver cuando veamos los Ah, bueno. demás. Ah, bueno. No, es mi preferido para estudiar la Biblia. Ajá. Ah, muy Eh, bien. de una vez te digo, bueno, el de Mateo para catequizar, el de Lucas para un retiro, es muy espiritual, el de Lucas, y el de Juan, pues para todos los tres. El de Juan también es muy importante. Tiene de todo, Ah, todo, muy todo. bien. Es que es Gracias. diferente. Pero no, es que es el primero que se escribió, por eso es importante que lo lean. Ah, ok. Ah, y a lo mejor porque también hice mi examen de Biblia con ese en griego, que es el más fácil. Ah, Pero, pues bien, así es la Biblia, ámenla y no se casen con un libro. Conozcan todos, conozcan todos y yo les voy a ayudar pues ahí conociendo los demás. Entonces, si no hay otra cosa, aquí la podemos dejar y nos vemos próximo lunes, primero Dios, para ver el que sigue. Vamos a seguir con Mateo. Si no pueden venir, ahí le dejamos el video grabado. Padre, pregunta, entonces sería como tarea todo el Evangelio de Marcos para Ah, que... sí, pero no para el próximo lunes, con calma, Ah, ok. para todo Sí, el estudio del Nuevo Testamento, para que lo vayan, como dice, como las vaquitas rumeando, lo vayan ah, ok. sintiendo, porque no, es que no es un libro cualquiera, o sea, es un libro que debemos de vivir realmente. Y mientras les mando los audios y videos, ¿sale? De este Muchas evangelio. gracias, Padre. Bueno, Pues muchas gracias, Rafa. Estuvo muy gracias a interesante todo ustedes. lo que dijiste. Gracias, Padre. Buenísima noche. Que estén muy bien. De mi parte sería todo. Nos vemos el próximo lunes. Bonita noche a todos. Gracias, buenas gracias, noches. padre. Muchas Gracias. gracias, Buenas padre. noches, Hasta gracias, que padre. A ustedes. Un abrazo, gracias. Saludos a México. Gracias, Gracias. igual. Gracias. Saludos también. ¿Dónde estás, Padre? ¿Dónde te encuentras también? Que Dios Padre Hasta te acá, bendiga hasta. y te Gracias. guarde. Wisconsin, al norte. De Chicago a una Oh, hora y media, hacia el norte. Ujú. oh, estás en nuestro país vecino. Ajá, acá, con nuestros hermanos gringos. Eso. Un abrazo, que estén bien. Adiós. Igualmente, gracias. Gracias, Padre. Que pases buena noche. Descansa. buen Gracias. descanso, padre. Gracias.